This is the snake? All snake. All snake. Yeah, it's good. 5 minutos de reloj dentro y ya me estaba echando. Tengo un problema con esto. Me acaba de cortar el estómago por completo. Es horrible, no puedo con ello. Bienvenidos al día 2 de esta serie de 30 vídeos en 30 días. Seguimos en la ciudad de Hong Kong y si visteis el vídeo anterior, no comimos. Solo desayunamos, no sé si era el jet lag o la temperatura que hace en esta ciudad, que hace un calor que se te quita el hambre. Pero hoy vamos a cambiar eso. Y es que como veis en el título me enfrento de nuevo, sí, a la comida callejera. E igual es un estigma, pero le tengo un poco de miedo a la comida callejera china. Eso sí, es un poco pronto para ir comiendo comidas pesadas, pero tengo un par de sitios para ir a desayunar que son increíbles. Vamos al metro. No va a haber día que el tren no esté completamente lleno, es una locura. Son las 9 de la mañana y te juro que esta ciudad ya me quiere matar, o sea, estoy sudando como un loco, tío. Estamos llegando ya. Y es que he venido a una antigua prisión colonial aquí en Hong Kong. Que por extraño que parezca, hay una cafetería aquí, dentro de la prisión, en las celdas. Esto, como veis, es el patio de la prisión, que está así como remodelado. De hecho, aquí tenemos una gran muralla que delimitaba la prisión, pero es que si no sabes que esto está aquí, no lo sabes, porque lo que sería la entrada al pabellón, a las celdas, es la cafetería. Pero no lo pone por ninguna parte, o sea, pone E-Hall, que sería como eso, el pasillo, ¿sabes? Pero os prometo que no os estoy timando. Hoy en día es una cafetería. De hecho, aquí donde están las escaleras para ir a otras celdas, tenemos el menú. Qué fuerte, qué guapo me parece esto. Es que no sé ni dónde se pide, además. Aquí se pide. The Brightness Latte is iced. Y entiendo que no debe ser muy conocido porque está vacío, pero me parece impresionante. Sí, es verdad que no solo la gente que viene al bar puede entrar aquí. Esto es un sitio histórico, por lo que tú puedes entrar y visitar lo que era la antigua prisión, pero hay sitios reservados únicamente para la cafetería. De hecho, aquí podéis ver en medio del pasillo una mesa gigante para tomarte tu café. Es impresionante. Vamos a explorar un poco mientras nos preparan el café. Y es que volvemos a las escaleras. Si os fijáis, el pabellón tenía 3 pisos de celdas y las celdas con esta disposición. Aunque me parece extraño que estén tapiadas y no se pueda ver en su interior. Okay, thank you very much. Eso sí, el bar tiene las únicas celdas abiertas y podemos entrar a tomar el café ahí. Que si soy sincero, no sé qué me he pedido. Esto me ha llegado así, el café y un bote que no sé exactamente qué es, sé que se tiene que poner. Reconozco que me he pedido lo más extraño que había en la carta, se llama Bird Nest Coffee. No huele a nada, tío, pero es como gelatinoso. No sé por qué soy experto en pedirme cosas que sé que no me van a gustar. Fijaros, es como una especie de gelatina. Supongo que esto lo tengo que mezclar, ¿no? Porque no me veo yo como... Igual se quita la gelatinosidad, ¿no? No lo sé. Bueno... ¿Por qué me hago esto? Es muy raro. Es extremadamente raro. Creo que únicamente añade textura y odio esta textura. Es lo peor. No lo entiendo. Igual me parece que es como para simular un poco esa experiencia de estar en la prisión, ¿no? Joderte los buenos momentos. Es horrible. Obviamente me ha cogido curiosidad y aunque no quería probar algo típico sin querer, me he visto envuelto en algo muy típico asiático. Cuando el nombre del café era Bird Nest Coffee, se referían evidentemente a el café del nido de pájaro. Para mí era simplemente como una especie de definición artística de algo, pero no, a veces hay que creer en la honestidad de los chinos, porque literalmente lo que le acabo de tirar por encima es saliva de golondrina. Y es que se ve que en Asia es un manjar el hecho de tomar esta saliva de la golondrina de esta ave. De hecho, el kilo de esto vale unos 5.000 euros y se supone que tiene propiedades que rejuvenecen y que ayudan al sistema inmunológico. ¿Por qué le tiro esto a mi café? No lo entiendo. Con lo bueno que está el café edición especial de verano Bella Beanie con sabor a cheesecake. De verdad, en beaniewoodcafe.com. Eso sí que está bueno. Y puedes comprarlo ahora mismo si no se han acabado. Este es tu momento, beaniewoodcafe.com. De verdad, mucho mejor que esto. Aunque mirándolo por el lado positivo, vamos a comer cosas muy raras hoy. Entre ellas, sopa de serpiente. Así que me ayude con lo inmunológico. Igual, ojo, me lo voy a acabar. Está claro que siempre que voy a grabar una prisión es toda una experiencia. Ahora sí, vamos a desayunar. Al siguiente lugar donde vamos es el Australia Dairy Co, que es este local que veis aquí. Sabía que era famoso, pero no sabía que tanto. Fijaros en la cola que hay.
Son famosos por servir platos con huevo y también por servir rápido. Espero que así sea, porque la cola no tiene sentido. He estado poquito en la cola, de hecho me han colado porque iba solo, pero básicamente me han sentado con 4 personas en una mesa, que iban 2 personas y somos 2 individuales. He leído reviews y este lugar es muy famoso porque los camareros sean extremadamente bordes, porque quieren que pidas rápido, te vayas rápido para que siga entrando gente. Scrambled egg. One ice milk tea. You from here or from Hong Kong? Oh, thank you. Es curioso porque no tengo ni espacio para poner la cámara, pero os voy a enseñar lo que estoy comiendo. El huevo tiene una pinta exquisita, han tardado en traerlo, yo diría 40 segundos no más. El sitio es un caos, es una barbaridad. Es impresionante cómo un local se especializa en un producto tan común como el huevo y es tan famoso. Deben servir miles de tostadas de huevo al día, es una barbaridad. Es que está muy bueno. Luego, para cambiar, me he pedido un té con leche, a ver qué tal. Está muy rico, muy dulce. Las 2 señoras que tenía delante se han ido instantáneamente, se han sentado 2 personas más. Y además son mesas súper pequeñas, es súper divertido, en verdad. Have a good day. YouTube. Quería enseñaros bien el local por dentro, pero el camarero que entra a la gente aquí literalmente me ha cogido la camiseta y me ha sacado fuera, en plan, ya has acabado de comer, pírate. He estado 5 minutos de reloj dentro y ya me estaban echando. La comida muy buena, el servicio, o sea, podéis ver las reviews online, es todo lo mismo. Es un poco pronto para ir a comer y encima el mercado de comida callejera famoso es por la noche, así que vamos a hacer tiempo en un mercado, pero de falsificaciones. Y no te preocupes, no te voy a aburrir con imitaciones porque vengo con una misión, la misión de comprar. De hecho, ya nos encontramos en una intersección del Ladies Market, uno de los mercados más famosos de la ciudad. Y sucede una cosa, Alex, mi compañero, que se encuentra ahora en el hotel editando el vídeo que visteis ayer, no trajo unas chanclas, solo vamos con unos zapatos al viaje, así que le vamos a hacer el favor, pero se las vamos a comprar guapas. Y ya estoy viendo que la mayoría de locales son souvenirs o bolsos falsos, pero tampoco lo que buscamos. No buscamos ni carteras ni nada tecnológico. Como veis aquí también tenemos unos AirPods falsos, mochilas, gorras, bolsos, ropa tradicional. Y de lo más común que es encontrar unas chanclas, nada. Ni rastro. Lo que me parece más impresionante de este lugar es que tengan todas estas carpas, porque evidentemente en Hong Kong llueve muchísimo, pero que a la vez esté rodeado de edificios altos que parece que se te tiren encima. Veo algo ahí, veo algo ahí. Vale. This 41. Es un poco la idea de chancla que tenía, pero son de mujer. Pero bueno, Alex, a caballo regalado no le mires el dentado. Ya las tenemos, son perfectas. Gucci shoes para Alex, a ver qué le parecen. Vamos a ver su reacción. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Tengo un regalo para ti. Vas a ver mi reacción. Hombre, claro, lo he comprado para ti. No es comida, pero es una cosa que necesitabas. Ganas de vivir. Aparte. A ver. What is this? Unas Gucci shoes, bro. Damn, boy. Todo guapo. Yo creo que un poco de mujer, pero no pasa nada. Son un 41, pero... Sí. O sea, ¿Has me visto? preguntaste la talla por algo. Ah, tremendo, tío. Ya está, ya tienes chanclas para el viaje, ¿verdad? Ah. No solo he venido a traerte las chanclas, te llevo también a comer sopa de serpiente. Se llama Se Won Hin. Juraría que es un plato bastante tradicional, ya que bastantes restaurantes lo sirven. El problema es que cuando ya te metes en estos sitios, ya todo está en chip. Which snake should you recommend us? Just the one, the small 17, big 105. No, pedíamos los smalls. Lo acabamos de pedir y ya viene, ya está preparado. Thank you very much. This is the snake? All the snake. All snake. Yeah. Nice. And it's good? It's good. Just I trust you. No mala pinta no tiene, Tiene pinta de ser bastante stupid, ¿sabes? Mi pregunta sería para ti es, ¿a qué huele esto? Hostia, huele un poco rancio, O sea, no mal, pero huele como duro. Yo no soy quien para meterme con la cultura gastronómica de otro país, así que vamos a coger un buen trozo que tenga bastante serpiente. Sabe muy bueno. Es que no está nada mal. Tenía la suposición de que iba a saber como a pescado, pero diría que sabe un poco más a pollo. O sea, es lo típico de Bear Grylls que dice, sabe a pollo. Sabe a pollo literal. Pues está bien, no queda, la textura no es tan asquerosa. Un muy buen aprobado, Me parece increíble que en todo el restaurante hay un montón de frascos con tipos de serpiente, que supongo que es lo que nos estamos comiendo, porque en la carta ponía 3 tipos de serpiente dentro de la sopa. Como veis, hay frascos con serpientes más delgadas y más gordas. Una locura. ¿Qué te comes casi? Hay una espina. A ver. Lo has acabado, como un campeón, Prácticamente sí. Como conclusión diría una comida muy nutritiva. Tengo para luego aún en los dientes. Tiene serpiente en los dientes. Thank you. It was very nice. Thank you.
He tenido que esperar a que se haga de noche, me he dado una vuelta por este barrio, el cual aún no había visitado, por lo que he decidido ir caminando hasta el mercado, 45 minutos, pero aquí estamos en el Temple Street, donde se sitúa uno de los mercados más icónicos y famosos de la ciudad, que evidentemente con el tiempo se ha ido comercializando y cambiando un poquito las vibras, pero aún así sigue manteniendo esa esencia. Así que vamos a probar un par de platos y un postre. Voy a coger una cosa que no tenga muy buena pinta y otra que sí, ¿vale? Porque tengo que cenar y ya me habéis visto hoy que me lo merezco. Aquí tenemos el arco que da la entrada al mercado y lo tienen todo muy bien puesto. Al final por esta calle pasan muchos turistas y sobre todo muchos turistas de la China continental. De hecho he leído en foros que los locales se quejan de los chinos continentales porque han masificado toda esta zona que en un momento fue muy mítica de la ciudad. Pero bueno, vamos a comer. He visto ya unas cuantas paradas que tienen como intestinos, no sé de qué animal. Desde luego que todo esto, si bien lo comemos en España como los callos de esta manera, yo no lo he visto nunca. Y no sé si por suerte o desgracia lo vamos a probar. Como una especie de salchicha con el intestino por dentro y lo convierten en un pinchito. Me ofrece mostaza y todo eso, pero creo que lo vamos a probar tal cual. Me han obligado a ponerle mostaza, pero le he puesto solo a 3. En plan, hay 2 que son puro rabo. Como veis la pinta, bueno, es bastante apetecible dentro de lo que cabe. Parece un crunchiness fuerte. No me gusta nada cómo huele. Huele como a cartón o como, no sé, en plan piel mal, pero vamos a probar. Tengo un problema con esto y es un problema muy grande. Hay pocas cosas en el mundo que me den como ganas de vomitar, porque por alguna razón no sé vomitar. Cuando me lo he metido en la boca parecía un sabor como muy consistente, porque esta piel de aquí fuera tiene como una especie de paprika, me lo estoy inventando, pero algo parecido, el sabor es parecido. Y lo de dentro es el intestino, que casi parece una especie de grasa. Hay algo como del sabor de esto que literalmente sabe a cómo huele un matadero. Yo que he estado en países donde los mataderos no tienen la mejor sanidad del mundo, hay un olor muy fuerte y es exactamente este sabor. Me sabe muy mal, nunca tiro las cosas, pero es que os juro que me acaba de cortar el estómago por completo, es horrible, no puedo con ello. Necesito un momento de verdad, ¿eh? Voy a comprar algo que me guste instantáneamente, necesito sacarme esto de la boca. Vamos a probar este beef pancake, no sé lo famoso que es aquí, pero da igual, tiene buena pinta. Me he puesto un mini dumpling de regalo. Wow, esto sí, tío. Wow, me acabo de poner muy feliz. Espero que lo que he pedido esté bueno, porque tengo 2 tortitas enteras de carne. Están ardiendo, pero... No es exactamente lo que pensaba que era. Pensaba que iba a ser una tortita como con carne de dumpling, pero la carne está muy especial y tiene un sabor muy característico. Está muy curioso, por lo menos. Esto en un restaurante me lo pediría. Lo que siempre me parece un poco incómodo de la comida callejera es que al final yo vengo solo y grabarme comiendo de pie es muy complicado y siempre tengo que ir a buscar algún sitio para sentarme, comerme y volver al mercado para... Ahora que os tengo aquí con calma, voy a deciros un par de cosas. Antes os he hablado del nuevo café especial Pinewood de verano, el Bella Vini, pero no os he dicho que a uno de vosotros que compréis el café os va a llegar esto en vuestro pedido. Si te llega esto, que sepas que has ganado un viaje para 2 personas a Italia, a la costa amalfitana, con todo pagado. Todo. Y luego otra cosa que os lo recordaré más adelante, el día 4 abrimos nuestra primera cafetería en físico en Plaza Daru, tenéis la dirección aquí y vamos a estar regalando cosas. Yo no voy a poder estar, pero si te queda cerca, por favor, mándame un vídeo. Quiero ver cómo ha quedado, le hemos puesto mucho trabajo a esto. Para el postre tengo que sí o sí coger el egg puff, porque creo que es lo más típico, lo he visto en todas partes, lo he leído en todas partes, que sinceramente parece estos pasteles portugueses, aunque tendría sentido porque estamos al lado de Macao, que era colonia portuguesa, entonces es probable que todo esto haya llegado hacia aquí. Pero estoy tirando al aire, o sea, me lo estoy inventando. Vamos a ser sinceros, yo pensaba que había pedido otra cosa, pero se ve que he pedido esto. Está bastante guapo, la verdad, no sé qué será. Son como pequeñas bolitas de huevo, pero dulces. Parece mucho, pero la mayoría es aire, lo que lo hace muy crujiente. Y está bastante bueno, pero no sé si se nota lo sudado que estoy. Me sudan partes de mi cuerpo que no sabía ni que existían. Pero esto de aquí es un puesto de tés fríos, así que voy a coger uno. Sugar cane juice lemon tea. Thank you. Ahora esto sí se puede considerar un postre. He cogido un té de limón con caña de azúcar. Pensaba que iba a estar muy dulce, pero no lo está tanto. De hecho sabe más a limón recién exprimido, no como a limonada, no sé si me entendéis. Aún estoy pensando en el mal trago de antes, Buah, hemos remontado bien. Y con esto acabamos el vídeo bien llenos y bien hidratados. Y como sabéis, estoy subiendo vídeo cada día, así que mañana os espero a las 5 y os voy a empezar a dar la turra con que os suscribáis. El año pasado ya sé que estábamos batallando contra Neil para llegar al millón, pero subimos 300.000 seguidores en 2 semanas. Simplemente me gustaría llegar a los 2 millones. ¿Veis? Queda un poquito más de 300.000, pero tenemos un mes entero. Así que si queréis que siga haciendo estas series de manera periódicas, pues te lo agradecería. No te olvides de hacerle caso a Vini. Chao, chao. Tú.
Compra tu café en BinnywoodCafe.com.